En Paone Datos vamos a viajar por el universo y descubrir curiosidades y datos sorprendentes. El universo es tan grande que si una mosca viajara, a la velocidad de la luz le llevaría 100.000 años atravesarlo. Esto es más de 10.000 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Hay más estrellas en el universo que granos de arena, en todas las playas del mundo. Se estima que hay unas 100.000 millones de galaxias en el universo, y que cada galaxia contiene unos 100.000 millones de estrellas. El universo está en constante expansión y lo ha estado desde su origen. Esto significa que las galaxias se alejan unas de otras cada vez más rápido. ¿Y cuánto mide el universo? Los científicos estiman que el universo observable, es decir, la parte que podemos ver con nuestros telescopios, tiene un diámetro de unos 93.000 millones de años luz. Dentro de nuestro sistema solar hay 8 planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Pero además hay muchos otros objetos celestes, como asteroides, cometas, lunas y planetas enanos. Uno de estos últimos es Plutón, que hasta el año 2006 se consideraba el 9º planeta. Fue reclasificado por la Unión Astronómica Internacional debido a su pequeño tamaño y a su órbita irregular. ¿Sabías que el Sol es el responsable del 99% de la masa total del sistema solar? El Sol es una enorme bola de gas que emite luz y calor por medio de la fusión nuclear. Su diámetro es 1.4 millones de kilómetros, lo que equivale a unas 109 veces el diámetro de la Tierra. Su temperatura superficial es de unos 5.500 grados centígrados, pero en su núcleo puede alcanzar los 15 millones de grados. El Sol es la estrella más cercana a la Tierra, pero aún así está a unos 150 millones de kilómetros de distancia, lo que significa que su luz tarda unos 8 minutos en llegar hasta nosotros. El planeta más grande del sistema solar es Júpiter, que tiene un diámetro de unos 143.000 kilómetros. Júpiter es un planeta gaseoso, formado principalmente por hidrógeno y helio, y no tiene una superficie sólida. Tiene al menos 79 lunas, siendo la más grande Ganímedes, que es mayor que el planeta Mercurio. Júpiter también tiene un poderoso campo magnético y un sistema de anillos muy tenue. El planeta más pequeño del sistema solar es Mercurio. Mercurio, que tiene un diámetro de unos 4.900 kilómetros. Mercurio es un planeta rocoso, con una superficie llena de cráteres y montañas. No tiene atmósfera ni lunas y está muy cerca del Sol, a unos 58 millones de kilómetros. Por eso su temperatura varía mucho entre el día y la noche, desde los 430 grados centígrados hasta los menos 180 grados. El planeta más caliente del sistema solar es Venus. A pesar de estar más lejos del Sol, a unos 108 millones de kilómetros, Venus tiene una atmósfera muy densa y rica en dióxido de carbono, que provoca un efecto invernadero extremo. Su temperatura media es de unos 460 grados centígrados y no varía mucho entre el día y la noche. Venus tarda unos 243 días terrestres en rotar sobre su eje. Además, Venus gira en sentido contrario al de la mayoría de los planetas, lo que hace que su Sol salga por el oeste y se ponga por el este. El planeta más frío del sistema solar es Neptuno. Neptuno es un planeta gaseoso, formado principalmente por hidrógeno, helio y metano, que le da un color azulado. Tiene una temperatura media de unos menos 200 grados centígrados y una atmósfera muy tormentosa, con vientos que pueden superar los 2.000 kilómetros por hora. Neptuno tiene 14 lunas, siendo la más grande Tritón, que tiene una superficie helada y una actividad geológica. ¿Te gustaría viajar a Marte? Pues quizás algún día sea posible, ya que Marte es el planeta más parecido a la Tierra en el sistema solar. Tiene una atmósfera delgada y rica en dióxido de carbono, que le da un color rojizo. Su temperatura media es de unos menos 60 grados centígrados, pero puede variar desde los 20 grados hasta los menos 140 grados. Marte tiene 2 lunas, Phobos y Deimos, que son muy pequeñas e irregulares. ¿Sabías que hay más planetas fuera de nuestro sistema solar? Se llaman exoplanetas y son planetas que orbitan alrededor de otras estrellas. Hasta el momento, se han confirmado más de 4.500 exoplanetas,
pero se cree que hay muchos más. ¿Te has fijado alguna vez en la Luna? La Luna es el único satélite natural de la Tierra y el único cuerpo celeste que hemos visitado los humanos. La Luna tiene un diámetro de unos 3.500 kilómetros, lo que equivale a unas 0.3 veces el diámetro de la Tierra. Tiene una superficie gris y polvorienta, con montañas, valles y cráteres. No tiene atmósfera ni vida, y su temperatura varía desde los 130 grados centígrados hasta los menos 170 grados. La Luna orbita alrededor de la Tierra cada 27 días, y siempre nos muestra la misma cara debido a que su rotación y su traslación están sincronizadas. ¿Sabías que la Luna influye en las mareas de la Tierra? Esto se debe a que la Luna ejerce una fuerza gravitatoria sobre la Tierra, que hace que el agua de los océanos se desplace hacia ella. ¿Te gustan las estrellas fugaces? Pues en realidad no son estrellas, sino pequeños fragmentos de roca o metal que entran en la atmósfera de la Tierra a gran velocidad y se desintegran por el calor y la fricción. Si quieres saber más curiosidades y datos interesantes, no olvides suscribirte a Paone Datos y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. También puedes dejarnos un comentario, un like y compartir este video con tus amigos.